Hola amigos. Bienvenidos a nuestro análisis de episodios de la serie Blood Flowers. No olvidemos ver nuestro vídeo hasta el final y comentar. Mientras miras, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Varán piensa en lo que dijo Renzi. Era un hombre que irrumpió en la boda. ¿Quién es el enemigo? Me pregunta qué quiere de mí. Mientras tanto, Kudret se acerca a él. El Barça le cuenta lo que piensa. Kudret le dice que tenga cuidado. Él le dice que le dé algo de tiempo. Varán dice, ¿y si no tengo tiempo? Dice que este enemigo debe ser alguien lo suficientemente malo como para dañar a nuestros seres queridos. Zebair habla con Sair sobre sus planes. Entonces el poeta llama a los hombres. Él dice empacar a Cian. Zebair le dice que se deshaga del topo. El poeta dice que lo manejaremos. Mientras Dylan riega las flores en el jardín, Varán la observa. Dylan se molesta pensando que su madre se va. Sin embargo, pensando en el amor de Varán, ella dice que su amor es suficiente para mí. Mientras tanto, Varán se acerca a él. Él la mira con cariño. Dylan le dice que estoy muy feliz contigo. Dicen que la gente es feliz en casa con sus seres queridos. Luego dice que eres mi hogar. Suena el teléfono de Cian. La persona que llama es Erkan. Dice que quiere conocer a Cian. Dice que quiere conocerlo y contarle todo. Cian ha venido al juego. Por otro lado, cuando Varán y Dylan regresan a la mansión, Varán dice, ya no estás siendo torpe. Dylan hace el truco de girar. Varán lo abraza de inmediato. Dylan dice que alguien lo verá, por favor estaba bromeando. Varán sonríe y lo deja. Sabia, en cambio, piensa en Dylan. Le vinieron a la mente recuerdos del tiempo que pasó con su hija. La canción de cuna que le canta a su hija la emociona mucho. Avin se acerca a él. Él cuida de Sabia. Él le dice que cuidar las flores es bueno para él. Sabia se pregunta si puede ser buena para Dylan. Se pregunta si algún día él también me llevará a su corazón. Frat dice que estoy esperando a Azade y Hassan, todos sentados a la mesa. Ni Azade ni Hassan pueden entender lo que está pasando. Él dice que no, eso espero. Varán le lleva salep a Dylan. Dylan dice con mucha canela, tal como a mí me gusta. Varán nota el estado de calma de Dylan. Luego abraza a Dylan. La voz interior de Varán dice, no lo quiero cerca de mí. La voz interior de Dylan dice lo siento. Rose entra a la habitación. Le dice a Dylan que los ingredientes que quieres están listos. Dylan dice que se preparará para la velada. Arun pierde su primera batalla con Jasmine. Cuando ordenaron la comida por primera vez, la ensalada de Jasmine se convirtió en su favorita. Mientras Varán está en el jardín, el tío Ahmed se le acerca. Le pregunta a Varán, ¿está todo bien? Varán dice que hoy en día hay muchos enemigos. Dice que no sabe quiénes son. Si bien el tío Ahmed quiere proteger a su ser querido, esto es demasiado para él. Más de lo que se necesita para el suelo es perjudicial, dice mi hijo. Cian cae en la trampa de Erkan. Él llama a Varán. Sin embargo, Varán le apunta con una pistola al cuello hasta que responde. Le envía un mensaje a Cian Varán y le dice que estuvo mal. Mientras Kader está en la cocina, dice, déjame ir a mi habitación por un rato. Él pregunta, ¿puedes encargarte de la sopa? Cuando Kader va a su habitación, Frat va a la cocina. Están bastante felices. Mientras Azade estaba en la mesa, la señora Kader hizo que se sirviera hoy. Dice que la señora Dylan cocinaba las comidas. El señor Kudret dice gracias. Hassan le dice a Frat, ¿por qué estás de pie? Siéntate. Mientras todos comen, Frat y Gul se miran. Varán se vuelve hacia Dylan y le da las gracias. Frat también pronuncia frases de apoyo. Frat le pregunta a Gul en la mesa y le envía mensajes. Luego llama a Gul a la sala de estar. Por otro lado, Cian fue arrestado y secuestrado.
Durante la cena, Azadeh dice que no le gusta la comida. Frat, por el contrario, tiene que permanecer en silencio y esperar. Cuando ve a Frat Gul yendo a la cocina, la consuela. Baran llama a Cian. Cuando no responde, se preocupa. Cian fue detenido con las manos atadas. Frat no puede anunciar su matrimonio con Gul. Viene Baran. Dice que no pudo localizar a Cian. Está bastante preocupado. La tensión entre Jasmine y Arun comienza a disminuir. Jasmine también logra caminar con Arun sin pelear. Baran y su familia comienzan a buscar a Cian por todas partes. Azadeh está esperando noticias de Cian en casa. Nadie puede encontrar ningún rastro de Cian. Cian, por otro lado, grita y grita con las manos atadas. Baran llama a Okan. Pero no puede recibir ninguna noticia. Baran explica lo impotente que se siente. Mientras tanto, el vídeo de Cian se envía a Baran. Un poeta se acerca a Cian y le muestra que no está solo. Sin embargo, Cian también está muy enojado. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.